El 10 de mayo de 1915 se publicó la primera edición de La Prensa, un periódico independiente editado por Dutris Hermanos en la tipografía La Unión. Este ejemplar tenía 4 páginas tamaño estándar, también denominado formato sábana por sus más de 50 centímetros de alto. Su editorial decía: una de las manifestaciones más espléndidas del progreso cultural de los pueblos la constituye el grado de perfeccionamiento, más o menos sintético, de ese maravilloso organismo que, con sentido práctico y elevado, se ha llamado con la justicia el cuarto poder del Estado, o sea, la prensa, que encarna el alma compleja y batallarosa de las colectividades civilizadas y conscientes. José Dutris padre fue el primer director de La Prensa y estuvo al frente desde 1915 hasta 1934, cuando entregó la dirección empresarial a sus hijos José y Roberto Dutris. Llegaron los 100 años, en retrospectiva ves cuántos hechos han recogido en la prensa gráfica, en sus páginas, toda la historia de este último siglo hasta el presente han estado reflejados en la prensa gráfica, que ha sido protagonista de la historia, ha recogido la historia y ha informado de la historia de los salvadoreños. Recuerda tú que el periódico, como muchos dicen, es el libro del pueblo, y a través del periódico se informa de la historia de un país a toda una nación, y eso es lo que la prensa gráfica ha cumplido durante estos 100 años. Después de 24 años de su fundación, el 10 de agosto de 1939, La Prensa se fusiona con el rotativo El Gráfico, periódico vespertino que pocos meses antes había surgido de su regazo. A partir de esa fecha se adopta el formato en tamaño tabloide, más compacto y práctico para su lectura, con el nombre de La Prensa Gráfica. El primer ejemplar tenía 24 páginas. Era más manejable el tamaño para leer, y es cierto, es más, el estándar es un poco incómodo para leer y tenés que doblarlo, y ya cuando se incluían fotos tenías que partir las fotos en dos cuando tenías que doblarlo, mientras que el tabloide te permite ver todo de un solo, sin necesidad de estar doblando mucho el periódico. Es más como un libro, es más cómodo. Uno de los cambios de los próximos años fue el logo. Desaparecieron las líneas tipo alas que le habían mantenido por décadas atrás y se incluyó un eslogan. Además, se cambió la tipografía en los titulares y el diseño de portada combinaba fotos y noticias con diferentes destacados. Una de las principales portadas de esta época fue la de agosto de 1945, en la que se destacó la explosión de la bomba atómica en Hiroshima. 2 años después de esto, en 1947, comenzaron a operarse cambios también de diseño, ya que la portada se aleja de incorporar varias noticias y se establece un titular conocido como Madera, una llamada y una fotografía grande y destacada. Eso marca una línea de impresión hasta el año 1979. Marcando un acompañamiento de la prensa gráfica a lo largo de la historia de El Salvador y el mundo y sus grandes hitos. Para el año de 1979, la prensa gráfica comenzó a imprimirse bajo el sistema de offset. Cambia la tecnología de tipográfico a offset. El offset vino a dar una calidad óptima en lo que es el proceso de nuestras páginas en color, ya sea para la parte periodística como para la parte comercial. En 1981 se transforma plenamente en un tabloide, cambiando con ello su logo, tamaño y formato de portada con un titular grande y fotos. Uno de los momentos históricos más relevantes para el país también marcó ajustes en la imagen de la prensa gráfica. En 1992, su diseño evolucionó dando más libertad al manejo fotográfico dependiendo de la importancia de la noticia. Se incorporan logos de sus campañas promocionales en apoyo a la educación. Recuerdo que en ese entonces las imágenes se podían desplegar a lo ancho de la página, podrían ir incluso más grandes en forma vertical.
le apostaban bastante al color. Tenemos un reto todos los días de saber balancear lo duro o lo cruda que es nuestra realidad sin ofender a nuestros lectores, por ejemplo. Entonces de ahí tenemos el reto todos los días de saber ser componente dentro de una estética visual dentro de las páginas, pero a la vez que esa parte informe y eduque. Así llegamos hasta el siglo XXI, caracterizado por su dinamismo, color y movimiento, lo que trajo transformaciones más marcadas. Entre ellas, mucho color, fotografías destacadas, guía hacia páginas interiores y transformaciones en el logo, insertando la bandera nacional y el eslogan Noticias de Verdad. Las máquinas estas han venido a hacer una revolución total, pues es increíble cómo en tan corto tiempo prácticamente tenemos lo que tenemos actualmente. La prensa gráfica vuelve a asumir su liderazgo y compromiso con la época y el desafío de innovar. Entra al mundo del Internet y es pionera en la región con el periodismo multimedia desde su sala de redacción. Las noticias ya no solo se difunden a través de papel. La radio y la televisión entraron al periódico escrito, integrando de esta manera las nuevas tecnologías con color y destacados en el papel. Nuestros lectores de la prensa gráfica dejaron de llamarse solamente lectores porque empezaron a tomar un rol protagonista, un rol muy activo, se volvieron parte de la noticia, empezaron a generar noticias entre ellos para nosotros. Entonces pasaron de ser nuestros lectores a ser ahora nuestros usuarios. Ellos usan nuestro sitio web, ellos son usuarios de nuestras redes sociales, son usuarios de nuestras plataformas móviles y nos están constantemente, la información va y viene con ellos, no solamente va en una dirección como pasó durante muchos años porque la dinámica de la prensa escrita era así. La diversificación es una cualidad que caracteriza al Grupo Dutriz y es así como, gracias a su solidez y profesionalismo, han nacido la prensa gráfica y otras apuestas periodísticas. Revista Ella, una publicación de reconocida trayectoria para el público femenino. Motor, un producto especializado para los amantes del mundo automovilístico. Prensita, que nació bajo el nombre Palomitas de Papel y que ha jugado un rol protagónico en la educación infantil del país. Revista Blur, con todo lo relacionado a lo mejor de la escena social y cultural de El Salvador. Séptimo Sentido, una revista que explora a profundidad, con sensibilidad y crítica, los principales temas de la realidad nacional e internacional. La misma editorial también ha dado vida a otros 2 periódicos. El Gráfico, el primer periódico deportivo de Centroamérica, y Michero, un proyecto de corte popular que hace énfasis en la noticia de impacto y servicio a la comunidad. Todo esto posible gracias a un sistema de impresión de alto nivel. Eso indica que nosotros podemos imprimir 75.000 ejemplares por hora. La tecnología anterior llegaba a 45.000, máximo a 50.000. Hoy día nosotros podemos imprimir 75.000 ejemplares por hora. Imagínense hasta dónde podemos llegar a nuestro público. La prensa gráfica nació como el sueño de un hombre visionario y ha logrado solidificarse con el paso de los años. El compromiso editorial es lo que le ha permitido a la prensa gráfica llegar a 100 años con un valor tan importante como es el de la credibilidad. Se lo ha ganado a lo largo de los años, generación de periodistas tras generación de periodistas. La gente tiene a la prensa gráfica como al periódico de preferencia, como muchos estudios independientes lo han demostrado, por su tremenda credibilidad, por el tipo de periodismo que practica, que tiene intrínseca relación con la línea editorial que permite trabajar a esta redacción de una manera abierta, libre y con mucha valentía. Hoy en día enfrentamos retos
que durante 100 años han enfrentado en diferentes momentos las otras generaciones de periodistas que han estado ocupando esta redacción antes que nosotros y han salido adelante, han enfrentado esos mismos retos, han sufrido las presiones que hemos sufrido y continuamos acá hemos estado acá durante estos 100 años. Esto habría sido imposible sin el valioso capital humano. Este es mi primero y último empleo, pero cuando yo me inicié en la prensa gráfica, pensé que no llegaría a donde estoy ahorita. Y me siento satisfecha y orgullosa de haber laborado para la prensa gráfica. Gozamos del privilegio de tener entre la familia a hombres y mujeres luchadores que han compartido sus mejores años y profesionalismo junto al proyecto de este hombre visionario y soñador, que fue José Dutriz. Y como vine sin pretensiones a trabajar y a enseñar y a aprender las nuevas tecnologías, pues así es como me encuentro en este sitio. Son incontables y grandes las deudas de gratitud y de admiración que siento por esta empresa. Con este centenario de la prensa gráfica ha concluido un siglo. Tenemos el privilegio de comenzar de nuevo. Dios nos ilumine y nos dé la sabiduría para dar continuidad a esta historia. Reciban el agradecimiento de todas las generaciones de la familia Dutriz, pues ustedes han contribuido a la conquista de este centenario. Que Dios los bendiga a todos. Cien años después de su fundación, la prensa gráfica posee el respaldo de la experiencia y se enorgullece de ser pionera en las principales apuestas periodísticas de El Salvador. ¡Feliz primer centenario para la prensa gráfica!